En 14 de marzo de 1979, a las 21:47, un médico respetado de Sao Paulo llama charlatán a Chico Xavier en vivo, delante de millones de brasileños. Todo el estudio aplaudió. Chico no respondió, bajó la cabeza y se quedó en silencio. 11 minutos después, ese mismo médico estaba de pie, temblando, con lágrimas corriendo por su rostro, pidiendo disculpas a un hombre que jamás había visto antes en su vida. Solo que ese hombre no estaba en el estudio, no estaba en ningún lugar que alguien pudiera explicar. Si te quedas hasta el final, vas a entender qué realmente sucedió en ese estudio, esa noche. Vas a conocer la historia completa del hombre que entró allí para destruir a Chico Xavier y salir destruido por dentro, transformado de una manera que ni él mismo pudo poner en palabras durante el resto de su vida. Vas a saber que registraron las cámaras y que solo se reveló décadas después, cuando ya no había nadie para desmentirlo. Vas a oír la frase que Chico dijo bajito, casi sin voz, que nadie en el estudio escuchó en ese momento, pero que el micrófono de solapa captó y que quedó guardada en una cinta que casi fue borrada. Una frase de 7 palabras que cuando la oigas vas a entender por qué ese hombre nunca volvió a ser el mismo. Pero lo que sucedió después de esa noche, en los meses siguientes, fue algo que nadie esperaba, ni Chico. El médico se llamaba Renato Barbosa de Aguiar, tenía 53 años. Era cirujano cardiovascular, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, con especialización en Marsella, en Francia, y una temporada de 2 años en Johns Hopkins, en Estados Unidos. Era el tipo de hombre que no entraba en una sala sin que todos supieran quién era. Alto, delgado, cabello gris peinado hacia atrás, lentes de montura dorada, voz grave y pausada. Hablaba como quien dicta sentencia, y en muchos casos dictaba de verdad. Sus informes eran respetados en todo Brasil. Cuando Renato Barbosa de Aguiar decía que un paciente ya no tenía solución, los colegas dejaban de intentarlo. Era agnóstico declarado, no ateo, porque consideraba el ateísmo una posición tan dogmática como la religión. Agnóstico, un hombre que solo cree en aquello que puede medirse, pesarse, cortarse y analizarse bajo microscopio. Tenefa desprecio abierto por cualquier forma de misticismo. En entrevistas a periódicos médicos, usaba la palabra superstición para referirse a cualquier creencia que no pasara por el tamiz de la ciencia. Era articulado, inteligente e implacable en los debates. Nadie quería estar del otro lado de una mesa cuando Renato decidía que tenía razón. En ese marzo de 1979, un programa de televisión de gran audiencia en Sao Paulo decidió hacer un especial sobre espiritismo. El tema estaba en alza. Chico Xavier acababa de psicografiar una serie de cartas que generaron conmoción nacional, incluyendo una que fue usada como prueba en un juicio por homicidio en Goiás. Los periódicos no hablaban de otra cosa. El productor del programa, un hombre llamado Sergio Loureiro, tuvo la idea que consideró brillante: poner frente a frente, en vivo, al mayor médium de Brasil y al mayor escéptico de la medicina brasileña. Fuego contra agua, fe contra razón. Chico Xavier contra Renato Barbosa de Aguiar. Chico aceptó la invitación con la mansedumbre de siempre. Le dijeron que habría un debate. Él dijo que no sabía debatir, pero que ir fácil podía ser útil. Renato aceptó con entusiasmo. Le dijo al productor por teléfono que sería un placer desenmascarar en vivo aquello que llamó el mayor engafio de la historia de Brasil. El programa se grabó en vivo en los estudios de la emisora en la zona sur de Sao Paulo. La platea tenía 120 personas. Había 3 cámaras, un presentador y una mesa rectangular, donde los 2 invitados se sentaron en lados opuestos. Chico llegó de traje oscuro, como siempre, con el rostro cansado y los ojos hundidos detrás de los lentes gruesos. Renato llegó de traje gris claro, impecable, con un portafolio de cuero marrón bajo el brazo. Dentro del portafolio abaja recortes de periódicos, artículos científicos y una lista de preguntas que abaja preparado durante 3 décadas. El presentador abrió el programa con una introducción breve, explicó el formato. Cada invitado tendrá tiempo para hablar, habrá espacio para preguntas, la platea podrá participar al indir. Todo muy civilizado, todo muy controlado. Renato pidió hablar primero. El presentador aceptó. Chico hizo un gesto con la mano, como quien dice, adelante. Renato abrió el portafolio, saqué los recortes, organizó los papeles sobre la mesa con la precisión de quien prepara un campo quirúrgico. Mira Chico, mira la cámara, comenzó a hablar. Durante 7 minutos, Renato Barbosa de Aguiar desmonte punto por punto todo lo que consideraba fraude en el espiritismo.
citó estudios europeos sobre sugestión hipnésica, citó casos documentados de médiums que fueron desenmascarados en la Inglaterra victoriana, citó estadística sobre el perfil psicológico de personas que buscan centros espíritas, asociando la búsqueda espiritual a cuadros de ansiedad, depresión y vulnerabilidad emocional. Hablo con claridad, hable con datos, hable con la frialdad de quien presenta un diagnóstico terminal. En el minuto 7, miró directamente a Chico y dijo la frase que todo Brasil escuchó. Señor, con todo respeto, usted es un charlatán, un hombre que explota el dolor ajeno para alimentar una farsa que ya debería haber terminado hace décadas. No existe espíritu, no existe comunicación con los muertos. Lo que existe es un viejo en Uberaba que aprendió a escribir como otras personas y que usa eso para manipular familias destruidas por la pérdida. La platea aplaudió, no toda, tal vez la mitad, pero el sonido fue lo suficientemente fuerte para llenar el estudio. Chico no se movió, no levanté los ojos, se quedó con las manos cruzadas sobre la mesa, mirando sus propios dedos. El presentador, visiblemente incómodo, preguntó si Chico quería responder. Chico levantó la cabeza lentamente, miró a Renato, no con ira, no con resentimiento, con algo que las personas que estaban allí describieron después como una tristeza antigua, como si estuviera sintiendo pena de algo que solo él podía saber. Dijo solamente, «El Señor tiene razón en exigir pruebas. Yo también exigir fa. No tengo nada que probar, solo tengo lo que recibí. Si lo que recibí no sirve, pido perdón». Renato sacudió la cabeza impaciente. Era exactamente el tipo de respuesta que esperaba. «Humildad ensayada», dijo él, volviéndose a la cámara. «Técnica de manipulación emocional, clásica». El presentador intentó cambiar el rumbo de la conversación. Hizo una pregunta sobre las cartas psicografiadas. Chico comenzó a responder lentamente, con la voz baja que siempre tuvo, explicando que no era él quien escribía, que solo prestaba la mano, que los espíritus eran quienes decidían qué decir y para quién. Renato interrumpió, pidió permiso al presentador y dijo, «Entonces, pruébemelo aquí fa ahora. Si el Señor realmente recibe mensajes de espíritus, reciba uno ahora delante de todos, en vivo, sin preparación, sin notitas, sin ayudantes entre bastidores». El estudio se quedó en silencio. Chico miró a Renato por un largo momento, luego miró hacia abajo, luego dijo, casi susurrando, «Yo no comando a los espíritus, ellos no son empleados mifos, vienen cuando quieren, dicen lo que necesitan decir, yo no puedo forzar nada». Renato sonrise. Era la sonrisa de un hombre que acaba de ganar un juicio. Miró a la platea, abrió los brazos, dijo, «¿Vieron? Cuando se pide prueba, no hay prueba. Cuando no se pide, ahí aparecen cartas, mensajes, revelaciones. Conveniente, ¿no creen?». Más aplausos, más fuertes. Ahora el presentador parecía cada vez más nervioso. La situación se estaba escapando del formato planeado. Eso ya no era un debate. Era una ejecución pública. Fue en ese momento que algo cambió. Chico cerró los ojos. Su mano derecha comenzó a temblar, no de forma dramática, no de forma teatral, de forma casi imperceptible. Un temblor fino en los dedos, como si una corriente eléctrica muy débil pasara por ellos. Bajó la cabeza hasta casi tocar el mento en el pecho. Se quedó por tal vez 20 segundos, tal vez 30. Nadie cronometré con precisión, pero todos los que estaban allí dijeron después que el tiempo pareció detenerse. El presentador hizo ademán de decir algo. Uno de los productores entre bastidores hizo un gesto para que esperara. Las cámaras continuaron rodando. Chico abrió los ojos, pero había algo diferente en ellos. Las personas en la platea que estaban en las primeras filas lo notaron primero. Los ojos de Chico estaban húmedos, pero no de llanto. Brillaban con una intensidad extraña, como si estuviera mirando algo que nadie más podía ver. Volvió la cabeza lentamente en dirección a no a Renato, en dirección a Renato, como si estuviera mirando algo o alguien que estuviera justo detrás de él, o al lado de él, o tal vez ocupando el mismo espacio que él. Chico dijo, ¿hay alguien aquí? Renato frunció el ceño, respondió con ironía. Claro que hay 120 personas aquí. Chico no sonríe. No reaccionó a la ironía y dijo, «Hay alguien aquí que vino por causa del Señor. Está a su lado izquierdo, está con la mano en su hombro». Renato miró su hombro izquierdo por reflejo, un gesto involuntario que nunca se perdona después. No había nadie, claro,
Miró de vuelta a Chico con irritación. «Eso es ridículo», dijo. Chico continúa con la voz en un tono diferente, más grave, más lenta, como si cada palabra costara un esfuerzo enorme para salir. Es una mujer baja, cabello oscuro, corto. Ella está sonriendo, pero está llorando al mismo tiempo. Ella dice que el Señor sabe quién es ella. Ella dice que el Señor sabe por qué ella está aquí. El rostro de Renato cambió. No de forma gradual, de una vez, como si alguien hubiera apretado un interruptor dentro de él. El color desapareció de las mejillas, los labios se apretaron, los ojos, que hasta ese momento habían brillado con la seguridad arrogante de un hombre que sabe que tiene razón, se quedaron fijos, vidriosos, fijos en un punto que no era Chico, ni la cámara, ni nada que estuviera en ese estudio. Chico continúa. Ella está diciendo un nombre, está diciendo Natalia. Ella dice que el Señor prometió que nunca más iba a llorar por ella. Ella dice que sabe que el Señor no cumplices, pero que está todo bien. Ella dice que está todo bien. Renato Barbosa de Aguiar, el cirujano cardiovascular, egresado de la USP, especializado en Marsella, con paso por Johns Hopkins, el hombre que había entrado en ese estudio con un portafolio de cuero utiline de pruebas contra el espiritismo y una sonrisa de quien ya sabía el resultado del partido antes de que empezara. Hizo algo que nadie en ese estudio esperaba. Se levantó de la silla. Lentamente apoyó las dos manos en la mesa. Se quedó de pie, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, como si el peso de su propio esqueleto fuera relpe. Irner, a la Tiecher. Redo Peflirinriel-NPVN-INR.NNL, 2 puntos, y barra invertida barra 7-2-R comillas, 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 guión, 1 guión, 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 guión,
Continuaban fijos en ese punto al lado de Renato, en ese espacio vacío que tal vez no estuviera tan vacío. Ella está diciendo más una cosa. Está diciendo que el Señor guarda 6 el vestido azul. Ella dice que sabe que está en el fondo del armario del cuarto de huéspedes, dentro de una caja de zapatos, debajo de una pila de mantas. Ella dice que el Señor va a Jeff a veces cuando la casa está vacía y sostiene el vestido y llora. Ella dice que no necesita hacer eso más. Ella dice que está bien, que nunca sintió dolor, que fue rápido. El silencio que se instala en ese estudio no era el silencio de quien está viendo un programa de televisión. Era el silencio de 120 personas que acababan de presenciar algo que no sabían clasificar, algo que no cababa en ninguna categoría conocida. No era entretenimiento, no era debate, no era teatro. Era otra cosa. Renato comenzó a temblar de las manos primero, luego de los brazos, luego de todo el cuerpo. Un temblor que no era de frifo, ni de rabia, ni de miedo. Era el temblor de un hombre cuyas fundaciones acababan de ser arrancadas de debajo de él. Intenté entablar. La voz salió en pedazos. Natalia era mi hija. Nadie respira. Renato continuó ahora con lágrimas cayendo abiertamente, sin ningún intento de contenerlas. Ella murió cuando tenía 6 años, leucemia, en 1962, hace 17 años. Y si yo nunca conté a nadie sobre el vestido, nunca. Ni a mi mujer. Mi mujer piensa que yo tiré todo. Yo le dije a ella que Ababa tirá de todo, pero yo guardé el vestido, solo el vestido. Su voz se rompió completamente en la última palabra. Se sintió de nuevo, o mejor, se desplomó en la silla, como si las piernas simplemente hubieran dejado de funcionar. Chico extendió la mano por encima de la mesa, no dijo nada, solo extendió la mano. Renato miró esa mano, la mano de un hombre al que Ababa llamado charlatán 3 minutos antes, y la agarra. La agarra con las 2 manos. La agarra como un hombre que se está ahogando agarra una cuerda. El presentador tenía los ojos rojos. Intenténse decir algo, no pudo. Miróse al productor entre bastidores. El productor hizo un gesto que significaba, sigan rodando, no paren. Chico dijo, es muy bajo, tan bajo que solo el micrófono de solapa captora. Ella quiere que el Señor sepa que la culpa nunca fue suya. Ella dice que el Señor se culpa por no haber diagnosticado antes, porque el Señor es médico y cree que debería haber visto las señales. Ella dice que no habla señales para ver, que no fue culpa de nadie, que fue el camino de ella, que el camino de ella era corto pero complete. Renato soltó la mano de Chico, cubrió el rostro con las 2 manos y lloró. Lloró de una manera que los hombres de esa generación no lloraban en público. Lloró con todo el cuerpo. Lloró con 17 años de dolor comprimido, saliendo de una vez como una represa que finalmente cede. La platea lloró con él, no toda, pero la mayor fama. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, gente que habrá venido allí para ver un debate sobre espiritismo y que estaba presenciando algo completamente diferente, algo que ningún formato de televisión prevefera, algo que no cababa en ningún guión. El presentador, cuando finalmente recuperó la voz, dijo solamente, «Doctor Renato, ¿ley señor que refa un momento?» Renato quitó las manos del rostro. Estaba devastado, ojos hinchados, nariz roja,
rostro mojado, pero habrá algo nuevo allí, algo que no estaba antes, una especie de alivio tan profundo que parecía dolor al revés. Miré a Chico, dijo, «Perdóneme, por favor, perdóneme por todo lo que dije». Chico negué con la cabeza. «No hay nada que perdonar. El Señor es Padre. El dolor de padre es el dolor más justo que existe. Yo nunca tuve hijos, pero los escritos me muestran el dolor de los padres y yo sé que no hay dolor mayor. Y el Señor no vino aquí para atacarme, vino aquí porque está con rabia. Y está con rabia porque la persona que más amo en este mundo se fue y el Señor no pudo impedirlo. Yo entiendo esa rabia. Los escritos entienden y Natalia entiende». Renato cerró los ojos cuando oyó el nombre de la hija. Cada vez que Chico decía Natalia, era como si alguien pasara una lámina fina en su pecho, abriendo una herida que él habrá pasado casi 2 décadas tratando de coser. El programa continuó hace por más 40 minutos, pero nadie prestó atención al tormato después de aquello. Renato no hizo más ninguna pregunta. No abrió más el portafolio de cuero. Se quedó sentado escuchando a Chico hablar con la mansedumbre de siempre sobre los escritos, sobre la vida después de la muerte, sobre el propósito del dolor, escuchando como un alumno que acaba de descubrir que todo lo que aprendió en la vida estaba incompleto, no equivocado, incompleto, como si faltara una dimensión entera en la forma como él comprendema la existencia. Cuando el programa terminó, las cámaras se apagaron y las luces del estudio se encendieron. Sucedió algo que ninguno de los 120 presentes olvidó. Renato se levantó, caminó hasta el lado de la mesa donde Chico estaba y se arrodilló. No metafóricamente, literalmente. Puso las 2 rodillas en el suelo del estudio, delante de un hombre 20 y tantos centímetros más bajo que él. Agarró las manos de Chico y se quedó allá de rodillas por casi 2 minutos sin decir una palabra. Chico puso la mano en la cabeza de él y se quedó en silencio también. Las cámaras ya estaban apagadas, pero había una cuarta cámara, una cámara de seguridad del estudio que continuaba grabando. Esa cinta quedó guardada en los archivos de la emisora por décadas. Casi nadie sabía que existía, pero lo que sucedió esa noche en el estudio fue solo el comienzo de una historia mucho más larga y mucho más difícil. Renato Barbosa de Aguiar volvió a casa esa noche y no durmió. Su esposa Vera notía que algo había sucedido. Entré por la puerta, colgó el saco en la silla de la cocina, cosa que nunca haceba. Se sentó a la mesa y se quedó mirando la pared. Vera preguntó cómo había sido el programa. Él dijo que había sido difícil. Ella no insistió. Conocía a su marido. Cuando Renato decía difícil, significaba que no quería hablar. Lo que Vera no sabía era que esa noche, mientras ella dormida, Renato se levantó de la cama, fue hasta el cuarto de huéspedes, abrió el armario y sacó la pila de mantas, tomó la caja de zapatos y la abrió. El vestido azul estaba allí, pequeño, talla de nifia de 6 afios, con una etiqueta bordada a mano que decía Natalia en hilo rosa. Lo sostuvo contra el pecho y lloró de nuevo, pero esta vez el llanto era diferente. No era el llanto de siempre, el llanto oscuro, el llanto de culpa y de rabia contra un universo que permite que Nirken MRN11 III V11.N.N 1 U11 NL A I U. Era un llanto que tenía luz dentro, un llanto de alivio, como si alguien hubiera abierto una ventana en un cuarto que había estado cerrado por 17 años. A la mañana siguiente, Renato hizo algo que nunca había hecho en toda su vida profesional. Canceló todas las consultas del DFA. Su secretaria, dona Marlene, que trabajaba con él hace 14 años, casi se cayó de la silla cuando lo oyó. Doctor Renato no cancelaba consulta ni cuando tenía fiebre de 39 grados, pero esa mañana llamó al consultorio a las 7:30, dijo que no iría y colgó antes de que dona Marlene pudiera preguntar si todo estaba bien. Renato pasó el día en casa, leyendo artículos médicos, no revistas científicas. Leyó un libro de Chico Xavier, el primero que encontrara en una librería del barrio, Na Solar. Leyese las primeras 50 páginas con escepticismo, leyese las 50 siguientes con curiosidad, leyese las últimas 100 con el corazón abierto de una manera que no se permitía desde 1962. Al final del libro, cerró la tapa y se quedó mirando por la ventana de la oficina, hacia el patio, donde Natalia solía jugar cuando era pequeña. El columpio todavía estaba allí. Vera le había pedido varias veces que lo quitara. Renato siempre dijo que lo iba a quitar.
pero nunca lo quitá. Ahora él entendía por qué. 3 días después del programa, Renato recibió una llamada. Era de un colega, el doctor Elio Ferraz, neumólogo y uno de los médicos más respetados del Hospital das Clínicas. Elio había visto el programa. Su voz en el teléfono era cuidadosa, eligiendo palabras con la precisión quirúrgica que ambos compartían. Renato, yo vi el programa. Renato se quedó en silencio. Elio continuó. Escucha, te conozco hace 25 años. Nunca te vi full. ¿Lo pasó a Joff? Renato pensó en decir que fue un momento de debilidad. Pensó en decir que fue manipulación. Pensó en decir cualquiera de las decenas de explicaciones racionales que su mente de científico era perfectamente capaz de fabricar, pero no dijo ninguna de ellas. Dijo, Elio, mi hija estaba a Joff. El silencio del otro lado de la lefnia duró tanto que Renato llegó a pensar que la llamada se había cortado. Elio dijo, Renato, necesito contarte una cosa. Hace 3 meses fui a Uberaba, fui a ver a Chico Xavier, fui escondido, no se lo conté a nadie, ni a mi mujer. Renato, él psicografió una carta de mi padre. Mi padre murió en 1971. La carta tenía detalles que nadie en este mundo podría saber. Nadie. Renato sintió algo moverse dentro de él. No saber nombrar qué era. No era miedo, no era duda. Era algo anterior a todo eso. Algo que venía de antes del nacimiento y que iba hasta después de la muerte. Algo que la medicina, con toda su grandeza, nunca había mencionado en ningún libro. Esa semana, 3 cosas sucedieron que cambiaron la trayectoria de Renato Barbosa de Aguiar para siempre. La primera fue una carta. Llegó por correos intermitente con sello de Uberaba. Dentro del sobre había una hoja de papel pautado escrita a mano con letra menuda e irregular. La carta de Cifa. Doctor Renato. Natalia pidió que yo le escribiera al señor. Ella dijo que olvidó decir una cosa en el estudio. Dijo que el señor se acuerda del día en que la llevé a tomar helado al parque de la Virapuera, un domingo de lluvia, y que ella pidió quedarse bajo la lluvia porque quería ver si las gotas tenían gusto de helado también. Ella dijo que en el lugar donde está ahora la lluvia tiene gusto de helado. Ella dijo que está feliz y que el señor también puede estarlo. Con cariño, Chico. Renato le hizo la carta 3 veces. En la tercera vez tuvo que sentarse porque las piernas le temblaban. Ese domingo en el Virapuera, diciembre de 1961, Natalia tenía 5 años. Habían ido a tomar helado de crema. Empecéis a llover, una lluvia fina de verano, y Natalia solté su mano y salía corriendo debajo de la lluvia, con la boca abierta, riendo. Y cuando él la tomase en brazos, ella dijo exactamente eso. ¿Será que la lluvia tiene gusto de helado, papi? Él nunca había contado esa historia a nadie. Nunca. No porque fuera un secreto. Era tan pequeña, tan íntima, tan insignificante para cualquier otra persona que no había razón para contarla. Era un momento que existía solo en la memoria de él y de una niña que había muerto 6 meses después. La segunda cosa que sucedió fue en el hospital. Renato estaba haciendo una cirugía de rutina, un cambio de válvula ártica en un paciente de 68 años. Cuando algo inusual ocurrió en medio de la cirugía, con el pecho del paciente abierto y el corazón expuesto, Renato miró el círgano pulsante y por primera vez en 30 años de carrera no vio solo músculo, sangre y tejido. Vio algo más, no sabía qué. No era una visión móstica, no era una alucinación, era una percepción, una certeza, silenciosa de que aquello que estaba delante de él, ese corazón latiendo, era más que la suma de sus partes biológicas. Era la casa de alguien. Un espíritu moraba allí dentro, y Renato, durante toda su vida, había abierto esas casas, reparado sus paredes y canerfas sin nunca haber pensado en el habitante. Terminó la cirugía sin problemas. El paciente se recuperó bien. Pero cuando Renato se quitó los guantes y la máscara, cuando se lavó las manos en el lavabo del centro quirúrgico, miró su propio reflejo en el espejo y no reconoció al hombre que vio. No físicamente. Algo detrás de los ojos había cambiado. La tercera cosa fue la más difícil y fue la que cambié todo de verdad. Un jueves por la noche, varios días después del programa, Renato estaba en la oficina de casa cuando Vera tocó la puerta. Ella rara vez lo interrumpía cuando él estaba en la oficina. Esta vez entré sin esperar respuesta. Renato, yo vi el programa. Él la miró sin entender. ¿Lo viste el DEFA? No. Lo grabé, lo vi ayer. Lo vi sola después de que te dormiste. Vera se sentó en la silla frente a su mesa.
Estaba seria, pero no era seriedad de enojo. Era la seriedad de quien está a punto de decir algo que guarda por mucho tiempo. Yo sabeta del vestido, Renato. Él se quedó helado. ¿Lo sabeta desde el principio. Lo encontré 2 meses después de que lo guardaras. Nunca dije nada. ¿Por qué? Porque sabeta que eso era el único lugar donde tú todavía podías estar cerca de ella, y yo no quería quitártelo. Renato abrió la boca. Ningún sonido salió. Vera continuó. Renato, necesito contarte una cosa que nunca conté. La noche en que Natalia murió en el hospital, cuando los médicos salieron del cuarto y me dijeron que ya no había nada que hacer, me quedé sola con ella por algunos minutos. Tú habías ido al baño, ¿recuerdas? Él recordaba. Había ido al baño para vomitar. El dolor era tan grande que el cuerpo no aguantaba y expulsaba todo. Volvió 6-10 minutos después y Natalia ya se había ido. Vera dijo, en esos minutos, antes de que ella se fuera, abrí los ojos. Yo pensé que deliraba por la morfina, pero me miró con una claridad que las nirias de 6 años no tienen y dijo, Marnie, no estés triste. Voy a un lugar donde la lluvia tiene gusto de helado. La oficina giró alrededor de Renato. El suelo pareció inclinarse. Se agarró a la mesa con las 2 manos. Vera dijo, nunca se lo conté a nadie. Pensé que era la fiebre, el delirio, el final, pero era exactamente lo que ese hombre dijo en la televisión. Exactamente. Renato se quedó sentado en esa silla por más de 1 hora después de que Vera salió de la oficina. Se quedó mirando la carta de chico que estaba en el cajón de la mesa. La carta sobre la lluvia con gusto de helado. Natalia no había dicho eso solo una vez, el domingo del Ibirapuera al padre. Lo había dicho una segunda vez en la hora de la muerte a la madre. Era una frase que existía en 2 momentos separados por 6 meses, guardada en 2 memorias diferentes, nunca compartida entre ellas, y que ahora, 17 años después, había aparecido una tercera vez en una hoja de papel pautado escrita por un hombre en Uberaba que nunca había visto a Vera, nunca había hablado con Vera, nunca había sabido de ese domingo de lluvia, ni de esa noche en el hospital. La ciencia que Renato conoceba no tenía explicación para eso. Ningún estudio sobre sugestión hipnética cubría este caso. Ningún análisis de lectura en Frefo explicaba detalles que nunca habían sido compartidos, que existían solo en las cabezas de 2 personas que no sabían que la otra sabía. Era como si una información hubiera viajado por un canal que la ciencia ni siquiera reconoceba como existente. En las semanas siguientes, Renato cambió. No de forma dramática. No dejó la medicina, no vendió el consultorio, no se mudó a Uberaba. El cambio fue más sutil y más profundo. Continuó operando, continuó consultando, continuó siendo el doctor Barbosa de Aguiar en los pasillos del Hospital das Clínicas, pero algo en la forma como miraba a los pacientes se transformó. Una enfermera del centro quirúrgico, una mujer onciama Oma, que irahojaba con él nació a 11 años, tuve una penmera en notarlo. Le dijo a una colega, el doctor Renato está diferente. Siempre fue bueno, técnicamente perfecta, pero era frefo. Uno sentía que para él el paciente era un problema para resolver, no una persona para cuidar. Ahora no, ahora mira a los ojos, ahora sostiene la mano, ahora pide permiso antes de examinar, cosa que nunca hacefa. Renato escribió a Chico Xavier una carta larga de 8 páginas que le llevó 3 noches componer. No era una carta de disculpas, aunque había pedido disculpas en el primer párrafo. Era una carta de preguntas, decenas de preguntas que nunca se había permitido hacer porque pertenecían a un territorio que había declarado inexistente durante toda su vida adulta. Preguntas sobre la muerte, sobre lo que viene después, sobre si Natalia estaba realmente bien o si eso era solo algo que los espíritus deseaban para consolar a los vivos. Preguntas sobre culpa, sobre si era posible perdonarse por no haber diagnosticado una leucemia en la propia hija. Él, un médico, un hombre que debería saber leer las señales. Chico respondió 6. No con 8 páginas, con media página. La letra era la misma de la carta anterior, menuda e irregular, y el mensaje era simple. Doctor Renato, las preguntas que el señor me hace, yo no sé responder, pero Natalia manda decir que las respuestas están dentro del señor, siempre estuvieron. El señor solo necesita dejarte tener miedo de mirar hacia adentro. Con cariño y respeto, Chico. Renato leyó 6 esa media página más veces de las que había leído las 8 que él mismo había escrito. Dejar de tener miedo de mirar hacia adentro.
Era exactamente eso lo que había hecho toda su vida. Miraba hacia adentro de los otros, literalmente con bisturfes y separadores, pero nunca miraba hacia adentro de eso mismo. Había construido una fortaleza de racionalidad alrededor del corazón 6 después de que Natalia muriera, y esa fortaleza había funcionado perfectamente durante 17 años. Mantuvo el dolor afuera, mantuvo la culpa afuera, mantuvo cualquier cosa que no pudiera medirse, pesarse y analizarse bajo microscópica afuera. El precio fue que el amor también quedé afuera. 2 meses después del programa, Renato vacaciones y fue a Uberaba. Solo. No se lo conté a nadie en el hospital. Le dijo a Vera solamente que necesitaba resolver una cosa. Llegó a Uberaba un martes por la mañana, en mayo de 1979. La ciudad era caliente, polvorienta y mucho más pequeña de lo que imaginaba. Preguntó en el hotel dónde quedaba la casa de Chico Xavier. El recepcionista sonríe como quien responde la misma pregunta 20 veces al día y dio las indicaciones. La casa de Chico era simple. Renato, que vivía en un apartamento de 200 metros cuadrados en Jardín Paulista, se quedó mirando esa casa por varios minutos antes de tener el valor de tocar la puerta. Le Chico Xavier es que el hombre más famoso de Brasil vivía en un lugar acefor. Le de dónde estaba el dinero. Le de dónde estaban los autos, los empleados, las señales de riqueza que toda fraude acumula. No había nada. Una casa simple, en una calle simple, en una ciudad del interior de Minas Gerais. Chico abrióle la puerta. Estaba en chanclas, camisa blanca de manga corta y pantallane de bermuda. Mira a Renato y sonríe. Una sonrisa sin sorpresa, como si estuviera esperando. «El señor llegó», dijo Chico. «Yo sabía que iba a venir. Natalia me lo dijo la semana pasada». Renato sintió el suelo moverse de nuevo bajo sus pies. Entré en la casa. Se quedó 5 de faras en Uberaba, no 1, 5. Lo que iba a ser una visita corta se transformó en algo que no supo nombrar durante mucho tiempo. No era una conversión religiosa. Renato no se volvió esfrita, no frecuenté el centro, no comenzó a recibir pases. Era algo más personal, más silencioso. Era como si durante 5 de faras hubiera vivido en una frecuencia diferente de existencia, una frecuencia donde las cosas en las que no era no necesitaban explicarse, solo vivirse. En el tercer de fara, Chico psicografía una segunda carta de Natalia. Fue por la noche, después del trabajo en el centro esfrita con Renato sentado al lado de él en la mesa de madera simple de la sala. Chico tomó el lápiz, cerró los ojos y la mano comenzó a moverse. Renato observaba en silencio, con el corazón latiendo tan fuerte que podía ofrecer su propio pulso. La carta decía: «Papi, sé que el Señor vino hasta aquí porque necesitaba ver con sus propios ojos. El Señor siempre fue as. Necesitaba ver, tocar, medir. Yo era igualita. ¿Y recuerdas que yo quería abrir los juguetes para ver cómo funcionaban por dentro? Pues sí, sigo curiosa. Aquí hay muchas cosas para aprender. Hay escuelas, papi, escuelas de verdad. Estoy estudiando, estoy creciendo. No el cuerpo, porque el cuerpo se quedea, pero el resto crece. El Señor iba a gustar de aquí. Hay muchas cosas que la medicina del Señor todavía no descubriseis, pero un día lo hará. Un día la ciencia y el espíritu se van a encontrar. El Señor va a ayudar en eso, sé que lo hará. Te amo, papi, amo a mami. Dile a mami que yo vi cuando ella encontrase el vestido y no dijo nada. Dile que la amo por eso. Besos de helado, Natalia». Besos de helado. Renato no pudo leer esa parte en voz alta cuando continuó la historia después. La voz simplemente se detendía en esas 2 palabras. Besos de helado. Era como Natalia se despedía de él todas las noches antes de dormir. Besos de helado, papi. Porque helado era lo que más amaba en el mundo, y besos eran lo segundo. Y ella pensaba que si juntaba las 2 cosas iba a quedar perfecta. Nadie en el mundo sabía eso, ni Vera. Natalia solo decía besos de helado al padre por la noche, cuando él iba al cuarto a apagar la luz. Era un secreto entre los 2, un secreto que había muerto con ella en 1962 y que ahora en 1979 aparecía en la letra menuda de un hombre que vivía en chanclas en una casa simple en Uberaba. Renato volvióse a Sao Paulo el domingo. En el avión no, mirando por la ventana las nubes, tomóse una decisión. No iba a contar esta historia al mundo. No iba a escribir artículos. No iba a dar entrevistas.
No iba a convertirse en el médico convertido que hace propaganda del espiritismo. Eso sería transformar a Natalia en espectáculo y ella no lo merecía. Lo que iba a hacer era algo mucho más difícil y mucho más importante. Iba a aprender a vivir de nuevo, a aprender a mirar a los pacientes y ver personas, no patologifas, a aprender a volver a casa y mirar a Vera y ver a la mujer que amaba, no a la mujer con quien compartía el dolor, y a aprender a dejar de culparse por una leucemia que ningún médico del mundo habría diagnosticado más temprano, y a aprender a aceptar que habría cosas que la ciencia no explicaba y que eso no significaba que la ciencia estuviera equivocada, solo que estaba incompleta. En los meses siguientes, Renato hizo algo que sus colegas extrañaron profundamente. Comenzó a conversar con los pacientes antes de las cirujatas, de una manera que nunca había hecho. No solo sobre el procedimiento, los riesgos, las chances de éxito. Conversaba sobre ellos, sobre sus vidas, sobre quién nos esperaría cuando salieran de la anestesia, sobre que tenían miedo de dejar inconcluso. Uno de los residentes que trabajaba con él en esa época, un joven llamado Marcos Vincius Almeida, contó años después que un viernes por la tarde, antes de una cirujata particularmente difícil, Renato hizo algo inédito. Pidió a todo el equipo del centro quirúrgico que se dieran las manos y se quedaran en silencio por 30 segundos. No dijo que era una oración, no mencionó ninguna religión. Dijo solamente, vamos a quedarnos en silencio y recordar que dentro de ese pecho hay alguien con familia, con historia, con miedo y con esperanza. Y que nuestro trabajo no es solo mantener el corazón latiendo, es cuidar de quien vive dentro de él. Marcos Vincius dijo que ese DEFA, en ese centro quirúrgico, con 10 profesionales de manos dadas alrededor de una mesa de cirujata, entendió por primera vez por qué había elegido ser médico. La cirujata fue un éxito. El paciente, un hombre de 74 años llamado Don Geraldo, salió del hospital una semana después. Cuando se fue, agarró la mano de Renato en la puerta del cuarto y dijo, «Doctor, el Señor me salvó la vida». Renato respondió, «Yo no salve, don Geraldo. Yo repare un tubo. Quien salvo fue otra instancia». Don Geraldo no entendió. Renato sonrió y no explicó. Ese cambio en Renato no pasó desapercibido. Los colegas comentaban en los pasillos. Algunos pensaban que se estaba volviendo senil, otros pensaban que había tenido un brote religioso, cosa que en la clase médica de Sao Paulo de los años 70 se vefa con casi tanto desprecio como una infección hospitalaria. Colon 7 entre en 1, echigerse, onsert, barra invertida en barra invertida JI 45, barra invertida punto AV, barra invertida JMII 46L.LI, y L, barra invertida II, VI, barra invertida IIUL, barra invertida II, punto VII, barra invertida AI UI 1, y 1, V11V, 1 barra, punto 4 guión, comilla, simple II, UI, JI U11, barra, coma, barra,
barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra,
barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra, barra. La imagen era granulada, en blanco y negro, con ángulo fijo de una cámara de seguridad en la esquina superior del estudio. La cinta mostraba el momento después del cierre del programa. Las luces del estudio encendiéndose, la platea levantándose, Chico sentado en la mesa, Renato levantándose, caminando hasta Chico, arrodillándose. Y entonces, en la esquina izquierda de la imagen, hay algo que no debería estar allí. Una silueta pequeña, a la altura de una niña, de pie al lado de la silla donde Renato estaba sentado momentos antes. La silueta estaba parada, vuelta en dirección a Renato arrodillado. No se movía, no se desplazaba, estaba simplemente allí, como si estuviera viendo la escena. La silueta duró 11 segundos en la cinta, después desapareció. No se disipó gradualmente, no salió caminando, simplemente en un cuadro estaba allí y en el cuadro siguiente ya no estaba. Renato vio la cinta 3 veces, igual que Sergio. En la tercera vez, sus ojos estaban secos de tanto no parpadear. La silueta tenía la altura exacta de una nifia de 6 afios. Sergio preguntó, ¿Ley señor sabe qué es eso? Renato no respondió con palabras. Tocó la pantalla del monitor con la punta de los dedos en el punto donde aparecía la silueta. Solo dijo, «Es ella». Sergio tragó en seco, dijo, «Doctor, yo soy Catico, no entiendo nada de espiritismo, pero trabajó con televisión hace 20 afios y nunca vi un defecto de cinta hacer eso. La cinta está en perfecto estado, no tiene mancha, no tiene dafio, no tiene exposición 600 doble. Eso no es un defecto técnico». Renato pidióse una copia de la cinta. Sergio dijo que no podía, que el material era propiedad de la emisora. Renato insistió. Sergio dijo que iba a ver qué podía hacer. La copia nunca se hizo. 2 semanas después, Sergio llamó a Renato y dijo que la cinta original de la cámara de seguridad había desaparecido. Alguien en el departamento de archive dijo que había sido descartada por error durante una limpieza de material antiguo. Sergio no creyó esa explicación. Renato tampoco, pero ninguno de los dos tuvo cómo probar nada. La cinta desapareció. La prueba material, la única evidencia visual de esa silueta deja de existir. Al menos eso pensaron todos durante mucho tiempo. Lo que quedó fueron las memorias. La memoria de Renato, la memoria de Sergio, la memoria de las 120 personas que estaban en la platea esa noche, la memoria de Chico, que nunca comentó el asunto con nadie, fiel a su hábito de nunca buscar prueba ni validación para lo que hacía. Renato continúa su vida, continuó operando, continuó siendo uno de los mejores cirujanos cardiovasculares de Brasil, pero algo en la forma como ejercía la profesión había cambiado de manera irrevocable. Comenzó a interesarse por casos que antes habrá rechazado, casos considerados perdidos, pacientes que otros médicos ya habían desahuciado, no porque pensara que podría salvarlos con ciencia, sino porque pensaba que nadie debería pasar sus últimos dafas sin que alguien nos mirara a los ojos y dijera, «Yo estoy aquí». En una tarde de noviembre de 1979, Renato fue llamado para evaluar a un paciente en la emergencia del Hospital das Clínicas. Era un hombre de 42 años,
obrero de construcción civil, que había llegado con dolor en el pecho. Los exámenes mostraban un infarto masivo. El dano era demasiado extenso para la cirugía. El Cardi 61 Ogo de guardia ya había dado su parecer. No había nada que hacer. Era cuestión 61 de horas. Renato leyó el prontuario, mirá los exámenes. El Cardi 61 tenía razón. Quirúrgicamente no había nada que hacer. El corazón estaba destruido demasiado. Aún así, Renato entró en el cuarto. El hombre estaba despierto, pálido, sudando, con la máscara de oxfeno cubriendo la mitad del rostro. Al lado de la cama, una mujer joven sostentaba su mano. En el regazo de la mujer, una niña de unos 5 o 6 años con lazo de cinta en el cabello, miraba al padre con los ojos grandes y asustados. Renato sintió se hizo una cosa dentro del pecho que no era médica. Era anterior a la medicina. Era anterior a cualquier conocimiento formal. Era el tipo de cosa que habría llamado sentimentalismo 3 meses antes y que ahora reconocía como la única cosa real en el mundo. Se sentó al lado de la cama, se quitó los lentes, miró al hombre. Dijo: «Señor», miró el prontuario. «Señora de Mar, yo soy el doctor Renato. Vine a ver qué puedo hacer por el señor». El hombre quitó la máscara de oxígeno con la mano temblorosa. Dijo con la voz débil: «Doctor, sé que no hay solución. Vi en el rostro de los otros médicos. No necesita mentirme». Renato miró a la mujer, miró a la niña, miró de vuelta al hombre. Dijo: «Señora de Mar, no voy a mentirle, pero voy a hacer una cosa que nunca hice antes. Voy a quedarme aquí. Si el Señor me permite, voy a quedarme aquí con el Señor». Y se quedó. Se quedé 4 horas en ese cuarto. Se quedó mientras la esposa lloraba silenciosamente. Se quedó mientras la niña se durmió en el regazo de la madre. Se quedó mientras los monitores mostraban el corazón de don Ademar luchando y perdiendo en una batalla que la medicina sabía que él no iba a ganar. A las 11:43 de la noche, el monitor emitió el sonido continúe que Renato había optado cientos de veces en su carrera: la hipnea recta. El fin. Renato miró esa hipnea recta, miró a don Ademar, que parece fe estar durmiendo. Miró por la ventana oscura del cuarto que daba al estacionamiento iluminado del hospital. Y por primera vez, desde que era médico, Renato no sintió la muerte como un fracaso. La sintió como un paso, una puerta que se abre hacia el otro lado, un vestido azul guardado en una caja de zapatos, una lluvia con gusto de helado, besos de helado antes de dormir, una silueta de Nifa en una cinta de cámara. La luz de la noche, mira de sultresa finalmente por Miranuma Vesta. Una silueta de Nisku en una silueta de cámara, y madestrado en predad por tío. La yo que se podrata por Mirano, mirada a la puerta de Cadelaro. El momitore de 9 que no sintió salud. Renato miró por la muerte, ya con silueta de noche, porque tu barria Fernante por la noche, Luca mucha se la ferma del hospital. La esgueste se podrada por el mundo persona. La choque se formacione lo seriura de la médica, lo que todo la sinor de madeficante. Así como visto, Renato no setinos la puerta que la medicado te lo señoralo. Renato no setinos la puerta que se confirmó seviente. La choque se formacione lo seriora de la médica, lo que mucha se la ferma del hospital bienco. Y la choque se formacione lo seriora de la médica de lo señor la noche. La choque se formacione do seriora de la médica, lo que contrar lamentano una seriora del hospital mente traba ser el como. La choque se formacione do seriora de la médica de lo señor la noche.
Señora de Mar miró a de Mar. Unas 100. Se levantó, cubrió el rostro de don Adhemar con la sábana, tocó el hombro de la esposa, que lloraba con los ojos cerrados, y dijo en voz baja: «Él se fue a un lugar bueno. Sé que eso no ayuda ahora, pero un defa lo hará». La esposa abrió los ojos y lo miró como si estuviera loco, o tal vez como si fuera la única persona en ese hospital que había dicho algo verdadero. En el pasillo, el Cardi 61 Ogo de guardia encontró a Renato y preguntó por qué se había quedado tanto tiempo en el cuarto de un paciente terminal. Renato miró al colega y dijo: «Porque nadie más iba a quedarse». El cardizogo no supo qué responder. Los afos pasaron. Renato Barbosa de Aguiar nunca habla públicamente sobre lo que sucedió esa noche en el estudio de televisión. Nunca dio entrevistas sobre el asunto, nunca escribió artículos. Cuando alguien preguntaba, desviaba el tema con la habilidad de un hombre que sabe que algunas cosas son demasiado grandes para caber en palabras. Escribió 6 a Chico 4 veces más a lo largo de los AF/invertidas. Chico respondió 6 a todas, cartas cortas, simples, con la humildad de siempre. En ninguna de las respuestas, Chico mencionó a Natalia espontáneamente,
pero en todas, en algún punto, aparecía una frase o una palabra que solo tenía sentido si venía de ella. En la segunda carta, Chico mencionó un jardín con flores moradas, que era exactamente el color de las flores que Natalia había plantado en el patio de la casa de Sao Paulo, de la banda que la abuela había traído de Campos do Jordão. En la tercera, mencioné una música que alguien cantaba bajito, sin decir cuál, y Renato supo inmediatamente que era ciranda, cirandiña, la única música que hacía dormir a Natalia cuando tenía fiebre. En la cuarta y última, Chico escribió solo una himnea al final de la carta, casi como un post-scriptum. La reina me decía orgullosa a Epare. Enamoguarao esa carca en el cayón de la mesa de la oficina, al lado del vestido azul que había sacado del cuarto de huéspedes y traído cerca de ese fe. Vera Safá no dijo nada. Solo un domingo por la mañana colocó un jarretón con lavandas al lado del caján. Renato entendió. No necesitaron intercambiar una palabra. En 1982, 3 años después de la noche en el estudio, Renato decidió hacer algo que cambió la vida de cientos de personas, aunque casi nadie sabe que fue él quien lo empezó. Usó sus conexiones en el Hospital das Clínicas para crear un programa informal, sin nombre oficial, sin financiamiento formal, que consistía en poner voluntarias en los cuartos de pacientes terminales, no enfermeros, no médicos, voluntarias, personas que iban simplemente para estar allí, para sostener una mano, para escuchar una historia, para decir, yo estoy aquí cuando ya no había nada que la medicina pudiera decir. Lo llamó el programa de Compainfá, sin apellido, sin sigla, solo Compainfá. Comencé con 7 voluntarias, en 2 años eran 43. En 5 años, el modelo había sido copiado por 3 otros hospitales en Sao Paulo y 2 en Belo Horizonte. Nadie sabe que la inspiración para el programa había venido de una noche de marzo de 1979 en un estudio de televisión, de una cinta de cámara de seguridad con una silueta inexplicable, de un vestido azul talla 6, de una lluvia con gusto de helado un domingo en la Ibirapuera. Renato nunca explica. Cuando preguntaban por qué había creado el programa, decía solamente, porque nadie debería irse solo. El tiempo seguía pasando. Renato se jubiló de la cirugía en 1991, a los 65 años. Las manos ya no tenían la firmeza de antes. Continuases consultando, evaluando, orientando. Pero el centro quirúrgico, el lugar donde había pasado toda la vida abriendo pechos y reparando corazones, quedé atrás. En 1994 viajé por última vez a Uberaba. Chico ya tenía 84 años, frágil, casi ciego, pero con la misma mansedumbre de siempre. Renato tenía 68. Se sentaron en la misma sala donde se habían sentado 15 años antes, en la misma mesa de madera simple. Chico dijo, «El señor está en paz, doctor». Renato pensé antes de responder. Y apagó la radio. Se quedó sentado en la silla por 20 minutos sin moverse. Después se levantó, abrió el cajón de la mesa, sacó la última carta de Chico, la que decía, «La niña dice que está orgullosa del padre», y la ley 6 por última vez. No llor 6 por primera vez en relación 6 na cualquier cosa ligada a Natalia, a Chico o esa noche en el estudio. El Renato no lloró. Sintió algo diferente, una serenidad que no era ausencia de dolor, sino presencia de algo mayor que el dolor, como si supiera, con una certeza que no venfa de la ciencia ni de la religión, sino de algún lugar entre las dos, que Chico no había muerto, había solo cambiado de sala, y que en la nueva sala una nifia de cabello oscuro y vestido azul estaba esperando para recibirlo con besos de helado. Renato Barbosa de Aguiar murió el 8 de abril de 2009, a los 83 zafios de insuficiencia cardíaca. El corazón que había pasado la vida entera reparando en los otros, finalmente cediese en el de él. Murió en casa, en la cama, con Vera al lado. Sus últimas dafas fueron tranquilos. No tuvo miedo. No pidió que llamaran médicos. No quiso ir al hospital, le dijo a Vera. Yo pasé la vida entera en hospitales. Quiero irme de aquí, de nuestra casa, de nuestro cuarto. La noche anterior a la muerte, llamó a la hija mayor, Elena, que había nacido en 1965, 3 zafios después de la muerte de Natalia. Elena nunca había conocido a la hermana. Crecíseis sabiendo que había existido una nifia antes que ella, pero Renato y Vera raramente hablaban de eso. Elena sabía del vestido, sabía de la noche en el estudio, sabía de las cartas, sabía de todo, porque Vera le había contado todo cuando Renato se enfermé, sintiendo que alguien necesitaba saber la historia entera antes de que fuera tarde.
Renato llamó a Elena y dijo: «Hija, tengo un último pedido. No es para ahora, es para después». Elena agarró la mano del padre. Dijo: «Puedes pedir, papá». Renato dijo: «Cuando puedas, ve a Uberaba, ve a la tumba de Chico. Lleva flores moradas, lavanda sin contar, y di 3 palabras, solo 3. Di besos de helado». Elena, no entendí 6, pero prometí 6 y cumplí 6. 6 meses después de la muerte de Renato, Elena fue a Uberaba. Encontró la tumba de Chico Xavier en el cementerio São João Batista. Era simple, como todo en su vida. Lleva un ramo de lavandas que compró en una floristerfa en la entrada de la ciudad. Colocó las flores sobre la lápida y dijo en voz alta en el silencio del cementerio, con el sol de Minas Gerais pegando en su espalda: «Besos de helado». Cuando dijo esas palabras, sucedió algo que Elena contó a poquísimas personas durante el resto de su vida. Una brisa pasa por ella. No era viento, no era el aire moviéndose, era una brisa con olor, y el olor era de helado de crema. Elena se quedó parada por casi 5 minutos, sin moverse, sin saber qué hacer con aquello que acababa de suceder. Lo racional en ella, la parte del cerebro que había heredado del padre, decía que era sugestión, que era el calor, que era cualquier cosa con explicación. Pero el resto de ella, la parte que tal vez había heredado de una hermana que nunca conocises, sabía que no era nada de eso. Volvióse a Sao Paulo esa noche, se lo contóse a Vera. Vera escuchóse en silencio, con los ojos secos. Cuando Elena terminó de contar, Vera dijo solamente: «Ella está con él ahora. Los dos están juntos». Elena preguntó: «¿La señora cree en eso, mamá?». Vera miró a la hija con la serenidad de quien vivió 81 años y vio cosas suficientes para no dudar de nada. Dijo: «Hija, yo creí desde la noche en que ella me dijo que iba a un lugar donde la lluvia tiene gusto de helado. Solo no sabía que era verdad. Ahora lo sé». La cinta de la cámara de seguridad, que supuestamente había sido descartada por error en 1979, apareció 41 años después, en 2020. Un técnico de archivo jubilado de la emisora, un hombre de 76 años llamado Osvaldo, la encontró dentro de una caja de cartón en el garaje de su casa, mezclada con otros materiales que había llevado a casa antes de jubilarse. No sabía que la tenía cuando vio la etiqueta escrita a mano con bolígrafo azul que decía: «Estudio B, Seguridad, 14 de marzo de 79. Recordaba vagamente haber oferido a alguien hablar sobre esa cinta décadas atrás. La llevé al nieto, que trabajaba con restauración de material audiovisual. El nieto convirtió la cinta a formato digital. La imagen era granulada, en blanco y negro, con la degradación típica de 40 años de almacenamiento precario. El nieto la vio por curiosidad, vio el estudio vacío, las luces encendiéndose, la platea levantándose, Chico sentado, un hombre caminando hasta el plata y arrodillándose. Chico poniendo la mano en la cabeza del hombre. En la esquina izquierda de la imagen, por 11 segundos, una silueta pequeña parada, mirando. El nieto de Osvaldo no era esfrita, no era religioso, era técnico en audiovisual, CRLR, RL, ILI, CENILICT on RCF, IRLIT, RLI y analógico. Analizó la imagen con software profesional, verificó si había superposición de cuadros, doble exposición, defecto en el rollo, interferencia electromagnética. No encontró nada. La silueta no era un artefacto técnico, estaba allí en la cinta, en 11 cuadros consecutivos. Después ya no estaba. Se la mostró al abuelo. Osvaldo se quedó mirando la pantalla por un largo rato. Dijo: «Ahora me acuerdo. En 1979, cuando esa cinta desapareció, don Sergio Loureiro se puso furioso. Dijo que alguien la había robado. Acusó a medio mundo. Nunca descubrieron quién se la llevó. Ahora parece que fui yo sin saber. Quedó en medio de mis cosas cuando salí de la emisora». La cinta digitalizada circuló en grupos pequeños. No se viralizó, no fue a la televisión. Quedó restringida a personas que conocían la historia, que sabían quién era Renato Barbosa de Aguiar, que recordaban esa noche de marzo de 1979. Personas que miraban esa silueta granulada en blanco y negro y veían cada una a su manera algo que la ciencia no explicaba y que la fe no necesitaba que se explicara. Elena, la hija de Renato, vio la cinta en 2021, cuando alguien se la envió por correo electrónico. La vio 3 veces, como el padre había hecho 42 años antes. En la tercera vez, pausó en el cuadro donde la silueta aparecía más nefitamente y se quedó mirando por varios minutos. La silueta era pequeña,
a la altura de una nifia de tal vez 5 o 6 afinos. Elena se dijo a sí misma, sola en la sala de estar de la casa donde había crecido, la misma casa donde el columpio todavía estaba en el patio. Natalia. No esperó respuesta, no necesitaba una. Renato Barbosa de Aguiar pasó la primera mitad de la vida abriendo corazones con Bisturf y la segunda mitad abriendo su propio corazón sin ningún instrumento. Fue necesario un hombre en chanclas en Uberaba, una nifia que murió a los 6 afinos y una noche de marzo en un estudio de televisión para que uno de los médicos más brillantes de Brasil entendiera que lo más importante que la ciencia puede hacer es admitir que no todo cabe dentro de ella. La ciencia mide, la ciencia explica, la ciencia salva. Pero hay cosas que vienen de antes de la ciencia y que van para después de ella. Cosas que habitan en el silencio entre los latidos de un corazón seiscente, en el olor de helado, en una brisa de cementerio, en la mano de un hombre arrodillado sosteniendo la mano de otro hombre al que vino a destruir, en el vestido azul, talla 6, guardado en una caja de zapatos, en la lluvia que tiene gusto de helado. Los besos de helado antes de dormir, en la certeza irracional e inquebrantable de que nadie se va de verdad. Existe otra historia, tan densa como esta. Tal vez más. Un reportero Arios antes entres en un centro esfrita de Uberaba con un equipo de cámara y único objetivo, desmontar a Chico Xavier delante de todo Brasil en un programa que debería haber sido el fin de la reputación del medium más famoso del país. Dice, las cámaras captaron algo esa noche que los productores decidieron esconder. La cinta original de ese programa quedó cerrada durante décadas. Cuando finalmente apareció, ya en los años 2000, había en ella un tramo de 4 minutos que nunca había sido emitido. Un tramo donde el reportero, el mismo hombre que había entrado allí para humillar, aparece de rodillas, abrazando a Chico Xavier, repitiendo una frase que nadie en el estudio entendió en ese momento. Una fotografía tomada esa noche muestra al fondo una silueta que ninguno de los presentes vio con sus propios ojos. El reportero nunca dio otra entrevista sobre esa noche. Antes de morir, pidió a su hija que dijera 3 palabras sobre la tumba de Chico Xavier. 3 palabras que cuando las oigas van a hacer que todo lo demás encaje de una manera que no se olvida. Esa historia está en la pantalla ahora. M.